Muy buenas a todos y bienvenidos a Error de Record. Soy Sergi Castañeda y continuando con el especial del Barcelona Film Festival os traigo la review de una película que se estrena hoy y no es otra que Ennio, el maestro, documental sobre el compositor Ennio Morricone, dirigida por su amigo Giuseppe Tornatore, director de obras maestras como Cinema Paradiso, y que nos narra la vida de Ennio Morricone contada por él mismo. Retrato de Ennio Morricone, el compositor de cine más popular y prolífico del siglo XX, uno de los más queridos por el público, 2 veces ganador del Oscar y autor de más de 500 partituras inolvidables. El documental presenta al maestro a través de una larga entrevista realizada por Tornatore, testimonios de artistas y directores como Bernardo Bertolucci, Dario Argento, los hermanos Togliatti, Barry Levinson, Oliver Stone, Quentin Tarantino, Bruce Springsteen, Hans Zimmer y muchos más, con mucha música y material de archivo. El documental también se propone revelar el lado menos conocido de Morricone, como su pasión por el ajedrez, que puede tener vínculos misteriosos con su música, así como el origen en la vida de algunas de sus instituciones musicales. Cuando supe que esta película se iba a estrenar en el pasado Barcelona Film Festival, tenía seguro que iba a ver este documental sí o sí. Por suerte, fui bien acompañado a este documental y tengo que decir que me sorprendió en algunos momentos, pero que de sobras colmó todas y cada una de mis expectativas. Lo mejor es absolutamente todo, un repaso a toda la vida de Ennio Morricone a través de sus propios testimonios, desde sus inicios como trompetista, pasando por su labor de arreglista de temazos pop de la Italia de los 50-60. De hecho, aquí aluciné la cantidad de éxitos que pasaron por sus manos y seguro que has canturreado alguna vez en tu vida, pasando por supuesto por su magnífica y envidiable trayectoria componiendo clásicos del séptimo arte, de la que según el mismo Morricone nunca fue un camino de rosas, pero para saber eso mejor pasarse a ver el documental. Eso, y que no es el clásico documental de artista muerto, documental para sacar pasta, ya que este se rodó en los últimos meses de vida de Ennio, con un Ennio muy lúcido que la verdad no tienen ese punto lacrimógeno que sí que tiene alguno de estos documentales que aprovechan justo cuando un artista fallece. Lo peor es que no aprecies el trabajo de Ennio Morricone y que te guste más Bad Bunny. En ese caso, lamento tu mera existencia. Eso, y que quieras ver este film en versión guarra de internet. No seas rata, ve al cine y disfruta de este documental buenísimo. Así que vamos con las valoraciones. En IMDb ha conseguido un 8,6, en Film Affinity un 7,8 y en Error de Record no vas a ser tan ratas y vamos a darle un 10 porque tuve un absoluto síndrome de Stendhal en la proyección, con tanto temazo, con tanta evidencia, y me sorprendió gratamente muchos de los datos dichos por la boca del propio Morricone. Eso, y la cantidad de artistas que aparecen y que hacen que sea una recomendación absoluta para que vayáis a verla este fin de semana. Recordad que las valoraciones son personales y que si tenéis la vuestra podéis dejarla aquí abajo en la caja de comentarios. Y nada más por hoy, suscribiros y dadle al like, y hay mucho subir contenido a este canal. Y nos vemos en el próximo vídeo con mucho más cine.